Ya no trajeron una de Ahora no. Hola, buenos días, licenciada, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Me dicen si se escucha. Sí, se escucha. Ah, bueno, está bien, yo los escucho también a ustedes en un ratito. ¿Será que se van a conectar los demás compañeros? Sí, ya en eso están ahorita. No, ya están otros tres compañeros ahí que van a conectarse. Vamos saliendo de otra tutoría y por eso nos tardan un poquito. Ah, vaya, vaya, está bien. Ya vamos a comenzar entonces. Bueno, Vaya, buenos días, vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Si hay problemas con el sonido, me dicen. Para comenzar, nada más quería mostrarles la agenda que tenemos para el día de hoy, para que ustedes vean más o menos la temática central que queremos comentar. Eh, Prácticamente aquí nos vamos a centrar en el paso número 3. Como ustedes ya saben, en la ruta de aprendizaje, pues ustedes tienen a detalle los contenidos que se abordan en esta unidad número 2, ¿verdad? Entonces, aquí en el numeral 3 aparecen los temas centrales que queremos comentar y a manera de resumen, pues tratar de comentar qué hemos aprendido sobre esos tres temas que aparecen ahí. Y al final, pues se dará si es necesaria, manera de retroalimentación y ahí ustedes pueden ver todo lo que necesitamos comentar el día de hoy. Adicionalmente a esta agenda, quería comentarles que se nos ha propuesto eh, realizar las tutorías virtuales utilizando otra herramienta. Por cierto, el día de hoy nos comentaban de esa nueva herramienta por el hecho de que eh, Skype ha estado dando bastante problema en estas últimas tutorías que hemos estado. Creo que esa ha sido una de los motivos por los que se está queriendo implementar esta otra herramienta y además pues para tener alguna otra opción de apoyo cuando nos falle
esta herramienta de Skype, ¿verdad? Entonces, la herramienta se llama Teams. La voy a escribir por aquí. No sé si la han escuchado o ya la habrán usado. Es una aplicación de Microsoft, parece que según nos dijeron, y esa sería la que se estaría usando en las próximas tutorías. Y además, pues como igual por el tipo de control que se debe llevar con grabaciones de tutorías y todo eso, entonces por eso es que se está proponiendo esta otra herramienta. Entonces, como les decía, Licenciada, hola. con respecto a lo que usted acaba de mencionar ahí, la otra aplicación para las tutorías, fíjense que sí, ya más o menos tenemos conocimiento de la aplicación. Lo único que hemos tenido problemas para poder conectarnos a la reunión. Esto ha pasado con otras materias. Entonces, yo no sé ahí qué es lo que proceda, porque al parecer, pues, no sé si es que necesitamos tener una cuenta como tal o o si es que vamos a acceder todos con la cuenta de CIMAT que hemos estado utilizando algunos. Si es así, algunos compañeros tienen problemas con esa cuenta que no la están usando, no han podido acceder a ella. Todavía se tiene, es que según nos han comentado, bueno, yo no la he probado realmente, pero según nos están comentando, esta herramienta se puede utilizar así con la cuenta de CIMAT que les proporcionaron, entonces sí habría problema para los que no la pueden utilizar todavía, pero también se puede, según nos dijeron, entrar como invitado. Así como algunos entran por acá en la de Skype, ¿verdad? Entonces solo se les envía el link para que se puedan conectar a la reunión. Pero habría Bueno, que ahí ver, en dígame. ese caso, licenciada, disculpe, quizás sería bueno entonces como hacer una prueba antes de la otra tutoría, porque no vaya a ser de que el día de la tutoría no la desarrollemos por el motivo de que algunos se pueden conectar y otros no, cosa Sí, que ya pasó sí, con otra materia que les comentaba. sí, eso sería lo más ideal, que podríamos hacer tal vez entre semana una prueba y ver cuántos o qué, cómo estamos para conectarnos los demás, si hay alguna dificultad para conectarse y ver cómo funciona realmente esa aplicación, porque en mi caso pues yo no la he usado, nunca le he probado esa aplicación, tendría que ir a ver cómo funciona para ver qué. Bueno, de hecho sí, la aplicación se ve bastante buena, quizás un poquito mejor que esta de Skype. Yo hice alguna prueba, pero sí me costó un poquito poder lograr establecer la conexión entre dos usuarios, porque se requiere de que, al menos eso me pasó, pues que los usuarios como que estén bajo la misma línea. Es decir, que si yo inicio sesión con la cuenta de CIMAT, el otro invitado tiene que también estar con la misma cuenta. No sé si en realidad pues alguien más puede conectarse que tal vez no tenga la cuenta de CIMAT. Ajá, sí, porque igual nosotros nos estábamos preguntando también, ¿verdad? Porque hasta hoy nos estaban proponiendo eso, entonces también hoy o mañana vamos a tener una reunión también con los demás tutores y con el coordinador para que más o menos aclarar todas esas dudas, ¿verdad? De cómo funciona y cuáles, como igual es bueno que ahorita estemos comentando eso, porque ustedes que ya tuvieron cierto contacto con esta aplicación, pues ya ustedes escuchar más o menos cómo han sentido y qué le ven a la aplicación para exponérselos a ellos, porque igual es bueno comentar eso para ver qué dicen ellos o si ellos pues ya explican realmente de cómo se va a usar. Igual nosotros cuando hay estudiantes que no tienen todavía o no pueden utilizar la cuenta de CIMAP, entonces ahí sí habría que ver cómo se puede solventar ese detalle ahí en la aplicación. Supongo que debe haber una opción, entonces voy a preguntar eso hoy o mañana que nos reunamos para revisar esa aplicación. Que también nosotros tutores vamos a reunirnos hoy o mañana para
para revisar esa aplicación y preguntar y probar bien cómo es que va a estar o cómo es que se trabaja en esta aplicación. Sí, como, Licenciada, ¿me escucha? sí, sí, lo escucho, dígame. En realidad, ¿cuál es el problema que están teniendo todos? Bueno, como les decía, que se ha propuesto que en las próximas tutorías ya no se use Skype para las tutorías, sino una aplicación que se llama Teams, es una aplicación de Microsoft y estábamos comentando aquí para los que ya la han usado o probado, más o menos qué problema puede dar o con la cuestión de que se tenga que estar usando con la cuenta de CIMAT. Y como me estaban comentando que algunos todavía no lo pueden usar, no sé por qué razón, pero igual habría problema ahí si la aplicación solo funciona conectado con esa cuenta de CIMAT. Pero como les decía yo, también se supone que se puede entrar como invitado, pero igual habría que hacer la prueba. Nosotros en estos días vamos a hacer esas pruebas para ver cómo es que se va a trabajar y cómo nos va a funcionar esa otra aplicación. Otra aplicación que es la que le había recomendado ya días, esa realmente es bastante buena, es más estable. La de Meet, No, la de Hangouts ¿cómo o me dice? Hangouts. Ah, sí, sí. Esa la usaba al principio un par de veces en otra asignatura, pero esa sería ya como la última opción si no se contara ni con Skype o la que nos han autorizado por parte de la universidad. Entonces, por el hecho de que como igual todas estas tutorías pues son, digamos que deben ser autorizadas y auditadas y toda esa cuestión así de coordinación, entonces creo que por eso están proponiendo ese tipo de herramientas, pero como les decía, si aquí vamos a hacer la prueba, al final pues nos vamos a quedar con la que más nos funcione mejor a todo el grupo, porque si, por ejemplo, si probamos la de Teams y nos da demasiado problema, pues igual nos vamos a ir y buscar la aplicación que más se nos facilite a todos, porque la idea es de poder llevar a cabo la tutoría, ¿verdad? Y lo mejor que se pueda, y al final pues nos vamos a quedar con la que mejor nos funcione. La aplicación se llama Teams de Microsoft, según me han dicho, y si quieren ustedes pueden irla buscando ya y si es posible pues irla probando para ver cómo funciona. Nosotros también vamos a reunirnos con los demás tutores y con el coordinador para tratar de hacer una prueba y tratar de exponerle tal vez algunos detalles que le veamos a la aplicación. Por ejemplo, en mi caso, pues yo hasta hoy nos dijeron de esa aplicación, realmente yo no la había usado, pero igual voy a hacer la prueba para ver cómo funciona. ¿Para cuándo haría la prueba, licenciado? Bueno, como les decía, en este fin de semana nos vamos a reunir con los demás tutores, entonces con ustedes sería de hacer una prueba una semana antes de la próxima tutoría, sería para ver más o menos cómo Entre, estamos, ¿verdad? a me- entre semanas sería. Sí, solo que ustedes me dicen qué día y creo que el horario sería más factible por la noche, sería un día de semana por la noche. Creería que sí, como solo es una prueba, ¿verdad? Para Sí, ver sí, sí, cuántos solo es, logramos conectarnos. sí, solo es probar para ver si nos podemos conectar todos y si todos podemos conectarnos así más fácilmente sin necesidad de estar conectados a la cuenta de CIMAT, ¿verdad? Porque a veces eso puede ser algún problema por lo que todavía no la tienen todavía. Vaya, aquí lo que también tendría que hacer de parte de los compañeros, tratar la manera de acceder a la cuenta de Sigma, que está enlazada con el Office 365. Sí, Parece que en el ciclo pasado nos mandaron lo que era el correo y la contraseña para que nosotros
le asignáramos una nueva contraseña, ¿va? Y poder acceder ya no como invitados, sino como también que Usuario. le llaman ajá, como usuarios, no como invitados, correcto, Ujú. como moderadores dentro de la reunión. Sí, sí. Ya todos desde el Este, ciclo pasado deberían tener ya la cuenta, ¿verdad? Porque se les proporcionaba la cuenta y la contraseña para que ustedes la probaran y ustedes hicieran cambio de contraseña ya para que les quedara ya a ustedes, ¿verdad? Pero no sé si todos lo tienen o cuál ha sido el Es que problema que han tenido los que no han podido utilizarlo. es que muchos cambiaron la contraseña y no la anotaron. Ah, ahí lo que tienen que hacer es, licenciada, ponerse en contacto con el coordinador, sí, hacer ver la situación para que ellos, con los de la unidad del TTI, restablezcan lo que es lo de la contraseña. sí, sí, tienen que informar eso para que ellos puedan restablecer la contraseña y mandárselas nuevamente, porque si no, no la van a poder utilizar. Así es. Ujú. Bueno, entonces eso sería con esta información. Empezamos ya, si gustan, con la temática de la unidad número 2. Eh, si no se escucha, ustedes me dicen también. La unidad número 2 que se ha planteado es parte de continuación, ¿verdad? Porque igual esta asignatura de pedagogía, pues vamos a estar analizando un poco ya analizamos en la unidad número 1 prácticamente acerca de pedagogía y ahora vamos a estar comentando acerca de lo que es el Es para que pensamiento puedan no pedagógico. como invitados. Si gustan, No por sé, favor. no sé si Otoniel podría desconectar o desactivar el micrófono. Sí, ahorita. Estamos bien entonces. Como les decía, en la unidad número 2 pues ya ustedes tienen en la ruta de aprendizaje las temáticas que se estarían abordando. Ya prácticamente en la plataforma se les ha proporcionado los materiales que se estarían utilizando para la lectura y espero que ya se haya dado lectura a esa parte y ya más o menos se haya analizado cuál ha sido la evolución del pensamiento pedagógico, ¿verdad? Entonces, porque prácticamente esa es la temática central de esta unidad, la evolución del pensamiento pedagógico a través del tiempo, cuáles han sido los autores más representativos en la época, en algunas épocas muy mencionadas por ahí. Ahora, eh, más comentarles aquí en la ruta de aprendizaje que ustedes ya tienen, porque ya está en la plataforma, ahí ya ustedes tienen las lecturas, los materiales, y alguien me preguntaba por ahí sobre un libro que se les ha proporcionado. Realmente eh, a nosotros no nos han proporcionado ese libro, incluso yo pregunté sobre al coordinador si habría algún libro base para la materia, pero y me dijo que no, que al final nuestra lectura base va a ser solo los materiales que se propongan en la plataforma, pero si ustedes ya tienen algún libro sobre pedagogía, sería una bibliografía adicional, ¿verdad? Pero siempre la lectura base serían los materiales que se propongan en la plataforma. Para los que me Listo. preguntaban algo sobre eso, díganme. Es que si nos asignaron uno que se llama Ambientes con Recursos Tecnológicos. Sí, y por eso les digo que eso me fijé en la tutoría anterior y pregunté sobre ese libro y me dijeron que no, pero no sé por qué se los asignaron a ustedes así. Ah, bueno, yo más gastando mi energía y mi tiempo leyendo el libro. Bueno, pero igual la lectura nunca es mala, entonces, No, lo que pasa es que el No, tiempo de lo hecho, consume.
De Ajá, hecho, sí, el libro tiene buen material, sí, es bastante bueno. Sí, sí, está. Es buena la información, es cierto lo que dice el compañero. sí, sí, por eso les digo, ya igual la lectura, pues, como aporte va a ser bastante buena. Pero igual, en cuanto a los materiales que proponen en la plataforma, serían los que ustedes tomarían como base para resolver tanto los foros académicos que normalmente se proponen o las tareas, que por cierto para la unidad número 2 ya está habilitada la tarea virtual, ¿verdad? Entonces ya ahí ustedes ya están, ya tienen la ruta de aprendizaje del porcentaje de lo que vale la tarea. Esta sería la tarea número 1. El foro académico número 1 pues ya está cerrado y en los próximos días ya se les van a subir las notas también. Estuve revisando, leyendo las preguntas del foro académico número 1 y está bastante bien. Se nota que leyeron el material que estaba propuesto en la plataforma y como les digo, pues la idea es de que nos basemos para resolver las tareas de los materiales que se proponen en la plataforma. Entonces ahí ustedes pueden descargar la consigna de la tarea número 1 para que ya la vean resolviendo. Al final también en la plataforma se les propone un material en PDF que es sobre un ensayo académico que se les propone por el hecho de que ustedes aprendan a hacer ya un ensayo académico, que es el que se pide sobre el pensamiento pedagógico. Entonces, ahí ustedes tienen el material sobre cómo se hace un, Eh, eh, Licenciada, esa es la bien, tarea número 1, el ensayo, ¿verdad? sí, el ensayo sería la tarea número 1, porque la primera actividad evaluada era el foro académico, que ese ya está cerrado, entonces esta sería la primera tarea. Aquí tengo también una actividad que se llama, perdón, que se llama mensajería instantánea, pero ¿Cómo dice? aquí tengo también en eventos próximos pedagogía de la informática educativa que se llama el evento mensajería instantánea, dice, el 27 de agosto. Pero yo Esa, creo que ese es para consultas. sí, 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 Solo para consultas. esa no es actividad evaluada. No sé. Actividades evaluadas solo son foros, dos tareas y un proyecto y los parciales nada más. Esas serían las actividades evaluadas para esta materia. Entonces ahí prácticamente lo esencial es que ustedes lean los materiales que se les proponen ahí en en la plataforma. Sí, porque a veces cuando se hacen foros donde se tiene que participar no aparecen en los eventos próximos. Bueno, por lo menos a mí no me aparecen. Bueno, no sé la verdad cómo les aparece a ustedes ahí en la plataforma, pero igual como cada vez que abren la parte de donde está separado, pues ahí al final les aparecen las actividades, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es el foro, ahí al final aparece el enlace para el foro. Si es la tarea, pues debe aparecer también las consignas de la tarea y cuando se habilite la tarea, la fecha para la entrega de la tarea, pues ahí ustedes también se les va a notificar cuando ya esté habilitado la fecha de la tarea. Vale, ¿qué más? Licenciada, con respecto a la tarea, ¿existe la posibilidad de que podamos mandarle al correo para una revisión previa de la tarea antes de subir a a la plataforma o no se puede? Sí, sí se puede, si ustedes gustan, pero háganlo con varios días de anticipación porque también también para leer el ensayo pues necesita un poco más de tiempo y para analizar también cuáles son los detalles sobre lo que debe contener un ensayo y ustedes vean también la rúbrica de cómo se va a evaluar el ensayo. Lean por favor el Ok, sí, material más que sobre todo a veces es es por cuestiones por de formato de también. formato creo, sí. Entonces, Ajá, porque a veces divagamos pues un poco, algunos manejan algún concepto de ensayo diferente pues a lo que tal vez uno puede tener idea de lo que es.
Sí, tal vez uno ha hecho algún tipo de ensayo, pero por eso se ha planteado el material ahí en la plataforma para que ustedes más o menos vayan recogiendo y vayan formando una idea de cuál es el tipo de ensayo que aquí se les está solicitando. Ok. Ahora, lo segundo prácticamente sería más o menos empezar a comentar sobre qué se ha aprendido sobre el pensamiento pedagógico, que es de lo que se trata la unidad número 2, ¿verdad? Entonces, eh, en los materiales, pues ahí creo que ustedes ya revisaron la presentación que se les muestra en la plataforma. Esa sería la primera pregunta que yo les haría. Ya la revisaron, la repasaron, la leyeron? En mi caso sí, hay un repasón ahí, dale, vi el material. Yo, Aunque estaba viendo en la plataforma, licenciada, que, ya le digo, el video que aparece en la parte, es en la unidad 2. El video que está propuesto en donde dice pensamiento pedagógico, en el primer contenido, ¿Sí? es prácticamente lo mismo que está en el material de la presentación, en el Sí, contenido 2.2. es la misma presentación. Ah, bueno. Sí, sí, y ahí pues el, prácticamente lo que ustedes deberían ver es esa presentación. Ahí en el video pues está tal vez un comentario pequeño de más que tenga, pero en general es la misma presentación que tienen ahí. Por aquí creo que está esa presentación, no sé si la tengo. Esta, si la pueden ver, ustedes me dicen, le estoy presentando mi escritorio. Esta sería la presentación de la que se habla del pensamiento pedagógico, ¿verdad? Esta es la que se ha propuesto en la plataforma. Tienen bastante información sobre la evolución del pensamiento pedagógico a través del tiempo. Entonces, eh, aquí aparecen todos los objetivos. Si ustedes ya revisaron el video, pues es exactamente la misma presentación, solo que ahí se les va leyendo y se va hablando un poco sobre este tema del pensamiento pedagógico. Prácticamente en esta unidad es un poco, eh, prácticamente es leer un poco acerca de quiénes han sido los autores más representativos en cada una de las épocas de, de evolución del pensamiento pedagógico, ¿verdad? Desde la antigüedad hasta la pedagogía moderna, que es la que hoy se piensa implementar, y cómo se ha entendido o ha cambiado el concepto de pedagogía a través del tiempo. licenciada, Bien, ese material que está mostrando ahorita es el que se llama el pensamiento pedagógico en el tiempo de, no sé si se pronuncia Filipo o Felipe, tres momentos claves. Ese es el que está mostrando. no, este es el que aparece como presentación sobre pensamiento pedagógico en el tiempo. Entonces pueden ver ahí en mi escritorio, en el segundo apartado donde dice épocas de la educación. Sí, ya me cargó. Sí, sí, el otro material es sobre un autor que habla sobre el pensamiento pedagógico y hace alguna relación sobre algunos conceptos
de ética, de libertad, etcétera. Digamos que a través del tiempo, cómo han evolucionado estos conceptos, es de lo que se habla en el material. Este es la presentación sobre la evolución del pensamiento pedagógico y hace referencia prácticamente al concepto de pedagogía y desde donde se ha prácticamente venido formando, como lo menciona por acá, se ha formado desde que existe el ser humano, porque quiera o no, pues la pedagogía parte de las necesidades y de las situaciones en las que han ocasionado o han surgido necesidades para sobrevivencia del ser humano, ¿verdad? Entonces, quiere decir que este concepto, aunque no fuera como tal planteado como pedagogía, pues se formó desde la antigüedad y desde la aparición del ser humano en el planeta. Entonces, desde ahí empieza el origen de este concepto de pedagogía. Entonces, actualmente, pues ya el concepto de pedagogía, pues ya se habla en cualquier lugar en donde se haya un centro de estudios, pues se habla de este concepto de pedagogía, pero tal vez este, esta palabra pedagogía ha tenido distintas connotaciones, distintos conceptos, dependiendo de la época en la que se esté. Y en este material, pues ya aparecen los primeros orígenes sobre esta palabra pedagogía. Entonces, la palabra pedagogía, pues quieras o no, pues ya sabemos que su objeto de estudio es la educación. Entonces, esta palabra prácticamente la vamos a connotar y la vamos a relacionar con lo que es la educación que se ha venido dando desde la necesidad que ha tenido el ser humano de supervivencia, ¿verdad? Entonces, como lo dice acá, el punto de referencia del origen de la educación inicia en las comunidades primitivas, donde las principales fuentes son las necesidades de alimentos y supervivencia, como les decía. Entonces, para ello, pues el ser humano se ha visto en la necesidad de implementar o de formar a los congéneres en distintas etapas, de modo que puedan suplir las necesidades que se tengan en cada una de las épocas, ¿verdad? Entonces, todas estas necesidades prácticamente son las que dan inicio a las primeras ideas de pedagogía, en cómo se entiende el, el proceso de formación de un ser humano en técnicas y métodos para resolver distintas problemáticas de la sociedad. Entonces, como vemos, esto del concepto de pedagogía, pues es un concepto que se ha venido formando a través del tiempo desde hace miles de años. Entonces, algunos de los conceptos o de las épocas en las que más se tiene escrito sobre este concepto o sobre la evolución de este concepto de pedagogía, pues se encuentran prácticamente en las sociedades esclavistas, como podríamos mencionar también algunas, las sociedades griegas, romanas, la India, Persia, Egipto, China, etcétera. Entonces, como lo menciona acá, la similitud educativa entre estas regiones radica en la enseñanza de la religión y el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. Quiere decir que acá prácticamente se educaba al ser humano en la religión y en la concepción del mundo regido por una fuerza más poderosa que el ser humano, y ya se estaba planteando un poco la idea de la religión. Y prácticamente pues este método de enseñanza es el que se ha venido manteniendo desde hace mucho tiempo, y pues se ha tenido, y es lo que en cierta manera pues ha mantenido muchas civilizaciones, siempre teniendo en cuenta este concepto o estas creencias que son las que diferencian a las sociedades y a muchos pueblos en la historia.
Como menciona acá, pues Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos, escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. Y hasta nuestros tiempos todavía se sorprenden muchos escritores o muchos autores sobre la gran capacidad que tenían estos pensadores o estos escritores de esta época en la que se tenía la educación como una de las fuentes o bases principales de supervivencia y desarrollo de las sociedades como tal. Y menciona acá que en China la educación se centraba en la filosofía, la poesía y la religión. Este sistema chino de un examen civil es el que eh, todavía hasta nuestros tiempos se mantiene, y por lo que hemos conocido de las sociedades o del país de China como potencia, pues esto le ha permitido mantenerse como potencia a través del tiempo. Y como lo menciona acá, la realización de un examen civil para elegir a los personajes o a los profesionales más idóneos, pues inició hace, ¿qué? 2000 años, como lo menciona acá. Entonces, eh, este sistema chino pues es el que se ha mantenido en su cultura por 2000 años y todavía aún sigue vigente. Ahora, imagínense desde cuándo una sociedad como la de estos, estos países han podido mantener una sociedad tan, o digamos que tan desarrollada, en el sentido de que han dado su prioridad al desarrollo de la educación, y cómo ellos han decidido, o la forma en la que ellos hacen para ser profesionales. Como quiera que no, la educación pues es la que, dependiendo del concepto o de cómo se empiece a desarrollar, pues es la que permite o no el desarrollo correcto de la sociedad. Y como diremos, tal vez en algunas sociedades hay cierto patrón que se ha mantenido, que ha funcionado en cierta sociedad. Hay otras sociedades que tal vez se tuvo que cambiar el concepto o la forma en la que se desarrollaba la educación, a modo de poder mejorar la sociedad o hacer un mejor desarrollo de ella. Aquí menciona también estas regiones de Persia, Grecia, y cuáles serían los autores más representativos de esta época. Creo que muchos hemos escuchado hablar de estos grandes pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, Demócrito y Sócrates. Entonces, en algunos de estos creo que los hemos escuchado más como, permítanme. Continuemos. Me preguntaban por ahí si soy la tutora de la sede de San Vicente. Hasta ahorita no tengo conocimiento de que yo sea la tutora para la sede de San Vicente, pero ahorita estoy preguntando a ver si alguno de los compañeros tiene asignado a los estudiantes de la sede de San Vicente para responder ahí a su pregunta. Así que en un ratito le respondo. Bueno, continuemos. Como les decía, en estas regiones
conocen o se han tenido como a través del tiempo cuáles han sido los autores más representativos de la educación en estas épocas, como lo son, aquí mencionan Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, Demócrito e Isócrates. Tal vez algunos de ustedes ya hayan leído algo sobre, algunos escritos sobre estos autores, pues yo he tenido cierta cercanía tal vez con algunos de ellos que los conozco más como filósofos. Entonces, pero en estas regiones estos han sido los autores más representativos de la educación en esta época. Como menciona acá, el objetivo griego era alcanzar la perfección de la enseñanza de disciplinas como música, estética, poesía, literatura y filosofía. Lo que quiere decir es que prácticamente el proceso educativo que se llevaba a cabo en estas regiones, en esta época, pues eran estos áreas. Menciona aquí 6 áreas: la música, la estética y estas áreas que se mencionan acá. Entonces estas eran el objetivo central de la educación en esta época. Y en la antigua Roma se dio origen a la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, la arquitectura y la organización del gobierno, que a través de la historia pues se ha conocido a la antigua Roma como uno de los pioneros en todas estas áreas de ingeniería, arquitectura, de organización, y quiera si no, pues toda esta evolución, esta formas de educación se han venido perpetuando a través del tiempo. Ahora tenemos acá, aquí ya empiezan a aparecer las épocas de la educación y cuáles eran las características principales en cada una de estas épocas. Primero aparece la época feudal. Esta época feudal pues, surge en la Europa occidental en los siglos IX al XV de la Edad Media. Este pensamiento tenía como función reconciliar la creencia y la razón, la religión y la ciencia. Luego menciona pues que luego surgen algunas discrepancias entre estas áreas y pues se empiezan a dar ciertos choques entre la religión y la ciencia y a través de la historia pues se ha conocido cuáles han sido las consecuencias de estas discrepancias entre el área de la religión y la ciencia, en el sentido de que se creía pues de que la religión era totalmente opuesta a la ciencia y pues ya tenemos conocimiento de algunas de las repercusiones que se dieron por el enfrentamiento entre estas dos. Surgen entonces las universidades medievales, donde la Iglesia cambió de rumbo educativo al conferir ciertos privilegios, facilitando recursos materiales a cambio de su presencia en las escuelas y la fundación de universidades propias. Luego aparece la pedagogía tradicional, que esta sería la que surge en el siglo XIX y es la que ha venido desarrollando o ha alcanzado una práctica pedagógica por el liberalismo, y esta tendencia pedagógica fue considerada un enfoque pedagógico como tal. En esta pedagogía, las características principales son las que concede a la escuela un valor de ser reconocida como institución, cuyo encargo social pues era el de educar a todas las personas que luego iban a ser pues, los profesionales que son los que mantienen a una sociedad y a un país en particular. Las características de la pedagogía tradicional, como muchos hemos escuchado, pues es que la escuela educa al hombre en los objetivos que persigue el Estado, es decir, las universidades, pues las carreras que ofrecen, quieras o no, son las que demanda la sociedad. Por ejemplo, si una región en la que
digamos que su modo de vida o sus necesidades tengan que ver más con la construcción, pues las universidades van a ofertar carreras de construcción, ingeniería, etcétera. Ya una región en la que su modo de vida o eh, sea tal vez la agricultura o las fuerzas agrícolas, pues las universidades estarían ofertando eh, carreras relacionadas con agronomía, biología, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de que estamos hablando de la pedagogía tradicional, que es la que educa al hombre en los objetivos que demanda el Estado. También considera la asistencia masiva a la escuela, mantener además en su enseñanza la característica del pensamiento pedagógico. Aquí mencionan más características de la pedagogía tradicional y los principios que la sustentan. Y prácticamente sostiene la pedagogía tradicional sería como la característica principal, es que la función de la escuela es preparar al alumno para el papeles sociales acordes con actitudes individuales, adaptándose a los valores y normas vigentes de una sociedad dividida en clases mediante el desarrollo de una cultura individual. Que quieras o no, pues esta pedagogía tradicional es la que se ha venido desarrollando, de la que tenemos más conocimiento actualmente. En esta pedagogía tradicional, pues es en la que aparece el concepto, o lo que todos conocemos con la educación bancaria, en la que predomina la autoridad del docente, que es el autor o el centro principal del proceso de enseñanza, y el estudiante pues es simplemente eh, una persona que simplemente tiene que ir y estar y aprender tal cual se le enseñe y de la manera que el docente le quiera enseñar. Entonces, eh, en esta pedagogía tradicional, esta sería como una de las características principales y lo relacionamos con el concepto conocido de la educación bancaria, en la que el docente es el centro principal y el estudiante pues simplemente debe adaptarse al docente. Esta pedagogía tradicional pues establece que todos tienen iguales oportunidades, pero también esconde las diferencias de clases de una forma solapada, ya que, quieras o no, no todos tienen iguales condiciones económicas y sociales. Estamos hablando aquí de las características de la pedagogía tradicional. Tenemos por acá más características de la pedagogía tradicional, pero lo que tenemos que visualizar serían las características principales, que son que en la pedagogía tradicional, pues el proceso educativo responde a las necesidades y exigencias de la sociedad actual o de los gobiernos de los países. Y además, pues aquí tenemos la relación de la educación bancaria, en la que el centro de proceso educativo es el docente. Es decir, que pues la comunicación entre el docente y el estudiante, la relación es meramente de conocimiento. Ahora luego aparece la pedagogía moderna, que esta es la que aparece en la segunda mitad del siglo XIX, que es la que se ha tratado de empezar a trabajar. La pedagogía general, combinada con la historia, tiene sus misiones las de intentar un esquema que haga las veces de brújula para orientar a los educadores en el laberinto de los sistemas y técnicas pedagógicas que surjan en nuestra época. Prácticamente en la pedagogía moderna lo que se hace es como un análisis de que ahora el, el individuo pues ya tiene su pensamiento individual y por lo mismo pues su educación pues debe basarse en los intereses tanto de la sociedad como del estudiante, es decir, para ubicar a los estudiantes en un contexto y en un lugar en el que puedan desenvolverse de la forma en la que ellos
más les interesa. Es decir, ahora ya no se va a educar a un estudiante simplemente por la necesidad que haya de cierta carrera, sino más bien se va a apoyar en los intereses que tiene tanto el estudiante, las instituciones como la sociedad en general. Tenemos aquí a uno de los autores principales de la pedagogía moderna, que se llama John Amos Comenius. Creo que ya muchos lo escucharon mencionar. Este autor parte del convencimiento de que el hombre solo necesita una educación adecuada para desarrollar su naturaleza a plenitud. Es decir, que el hombre por su naturaleza no necesita tomar nada del exterior, sino que es preciso tan solo desarrollar lo que encierra oculto en sí mismo. Y prácticamente señala que la intervención de las instituciones educativas, pues lo que deben hacer es fomentar o trabajar su naturaleza del individuo, tratar de desarrollar todas sus capacidades para que luego puedan ponerse a disposición de las sociedades. Con esta concepción proclama claramente que todos los hombres tienen una actitud innata hacia el conocimiento y no se restringe a solo una élite o para algunos iluminados. Ya empieza a crearse el concepto de lo que es una escuela popular de gran cubrimiento y en la que todos tengan acceso. Tenemos a Johann Heinrich Pestalozzi. Aquí nada más se mencionan algunos de los autores más representativos, no son los únicos, solo se mencionan algunos, y las ideas con las que ellos han aportado al proceso o como ellos han tenido conocimiento del concepto que se han formado sobre educación. Este autor, influido por las teorías de Rousseau, interpretó la educación como libre y espontánea. Es decir, que la educación pues debe dar libertad a los intereses del niño, es decir, a desarrollar las capacidades que cada uno de los niños tenga. Y el proceso formativo pues debe guiar al estudiante a fortalecer cada una de sus capacidades para luego, además de que el estudiante va a ser un estudiante que va a poder potencializar sus capacidades, también va a tener una conciencia moral y en la que él va a sentir un poco más de, digámoslo así, de felicidad en el trabajo que va a desenvolver. Este es uno de los principales reformadores de la pedagogía tradicional y, como lo menciona acá, pues dirigió su labor hacia la educación popular. Estamos hablando que estos autores de la pedagogía moderna pues ya están visualizando la educación como un acto en el que todos tenemos derecho, es decir, en el que cada uno de los individuos tiene sus capacidades y la escuela debe ayudarlos a desarrollarlas y a potencializar sus habilidades y sus aptitudes. Rousseau pues plantea un modelo universal y abstracto de educación basado en la naturaleza humana. Una de las principales autoras en el caso de las mujeres es que se llama María Montessori. Este autor pues eh, inicia su trabajo en Italia y es tanto un método como una filosofía de la educación. A partir de sus experiencias con niños en riesgo, basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante capacidad de aprender. Cada uno de estos autores, pues, a medida de su experiencia y del contexto de la sociedad en la que vivieron, pues ellos idearon o tuvieron una concepción diferente de la educación. Entonces, por eso aparece y viene a evolucionar ya la pedagogía tradicional en la necesidad de establecer una diferencia. Entonces, prácticamente por eso surge la pedagogía moderna. Sería la evolución de la pedagogía tradicional.
También aparece, este sería un nuevo concepto sobre pedagogía o pensamiento pedagógico del que se habla, la pedagogía contemporánea. Quiero que no, pues este es un concepto un tanto nuevo en el sentido de que aquí ya se establece como la relación del proceso de educación con la evolución de la tecnología para los tiempos. Como lo mencionan acá, las tecnologías digitales pues han tenido un efecto impresionante sobre el desarrollo del pensamiento de los estudiantes y por lo mismo pues por la evolución de las tecnologías también el proceso de formación educativa pues ha tenido que también evolucionar. Por eso aparece el concepto de pedagogía contemporánea, en la que el proceso educativo pues debe auxiliarse de estos avances tecnológicos para llevar a cabo un proceso formativo. Y además, pues, las necesidades de la sociedad actual han cambiado. Ya ahora la sociedad pues, necesita profesionales en diversos tipos de tecnología. Por lo mismo, pues la educación o las instituciones educativas pues, tienen que aceptar diferentes carreras universitarias dependiendo de las necesidades de la sociedad. Aquí tenemos prácticamente las características, cuáles han sido los aportes de la pedagogía contemporánea en la evolución del proceso de la educación en general. Como lo menciona, las nuevas tecnologías de la comunicación rompen barreras y espacios temporales y facilitan la comunicación entre personas de formas orales, escritas o audiovisuales. Incluso el proceso que nosotros estamos llevando a cabo actualmente de realizar o de llevar a cabo un proceso de educación superior a distancia, en el que las clases prácticamente ustedes las reciben de manera virtual, ya sería como una de las características principales de esta pedagogía contemporánea. Quiere decir que las instituciones educativas han tenido que también modernizarse en el sentido de que se pueda llegar a desarrollar y a lograr los objetivos que la sociedad persigue. Quiera o no, pues la necesidad de la sociedad pues, es formar profesionales en todas las áreas. Quiera o no, el avance de las tecnologías han permitido que estas instituciones pues, puedan ofrecer mejores formas o aportar otras opciones para que los estudiantes puedan acceder a una educación superior más eficiente. Ahora, actualmente eh, pienso que en general con las instituciones de educación superior están tratando de tomar a bien el uso o la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito del proceso de educación y quiera o no, pues esa ha sido una herramienta bastante eficiente en el sentido de que se pueden llevar procesos de formación en el que no necesariamente se tenga que estar encerrado en un aula de 4 paredes o en un grupo de 50 estudiantes, sino más bien un estudiante pues, puede llevar a cabo su proceso de formación como si estuviera en una institución de educación superior, pero la puede estar haciendo desde el contexto en el que vive, desde su casa puede llevarla a cabo, incluso teniendo otras obligaciones, ya sea como el trabajo familia, si quiera o no, pues el avance tecnológico son los que han permitido poder hacer estos cambios en las instituciones de educación superior. Otra característica que se destaca es que las nuevas tecnologías mejoran y hacen más eficaz la calidad de los servicios, tanto para las instituciones de educación como todos los servicios, empresas, etcétera, dentro de la sociedad, la creación de bases de datos accesibles desde cualquier punto geográfico y en cualquier
momentos, junto con la gestión informatizada de enorme volumen de información, permiten incrementar notablemente la rapidez y eficacia de todas las tareas, que normalmente eran realizadas de forma un poco más rutinaria y mecánica por personas. Es decir, que ahora tanto las instituciones de educación superior ya pueden llevar a cabo procesos formativos utilizando los avances tecnológicos. Las empresas pues ya pueden utilizar o llevar a cabo su gestión a través de los avances de la tecnología, es decir, todas las áreas de la sociedad pues pueden utilizar los aportes de los avances tecnológicos para llevar a cabo su función. Como hemos mencionado en este material, prácticamente lo que necesitamos es clarificar cuáles serían los conceptos en los que son básicos en esta concepción de la evolución de la pedagogía, es decir, cuáles serían los momentos por los que ha pasado la evolución de la pedagogía y cuáles han sido las características de la educación en cada una de estas épocas, desde la Edad Media hasta la pedagogía contemporánea de la que se ha estado hablando. Entonces, lo ideal acá en este sentido es sacar un poco la idea principal de cuáles son los autores de cada época, los autores principales, cuál ha sido la idea principal de los autores en cada una de las épocas y cuáles han sido las características de la educación en cada una de las épocas que se han mencionado. Como estábamos hablando de la filosofía medieval, la época medieval, ya se mencionó los autores principales, estamos hablando de la pedagogía tradicional, la pedagogía contemporánea y cuáles son las características de cada una de estas épocas. Entonces, prácticamente en esta unidad, esta sería como la idea central. Quieras o no, por cada uno de estos conceptos es de vital importancia conocerlo porque prácticamente hacemos un recorrido de cuáles han sido el camino o los pasos que ha tenido que llevar a cabo la humanidad para poder tener un concepto como el que tenemos hoy de pedagogía. Ahora, este concepto, como lo hemos estado mencionando, no ha sido el mismo en cada una de las épocas. ¿Por qué? Porque en cada una de las épocas las necesidades educativas pues, han sido diferentes, aunque sea que la visión del ser humano haya sido la de supervivencia, pues las necesidades de las sociedades han sido un tanto diferentes. Entonces, el proceso educativo ha tenido que tomar en cuenta las necesidades de la sociedad en la época en que se cuenta. Quiera o no, pues cada una de estas épocas ha tenido sus bondades o sus debilidades y quiera o no, esto ha permitido la evolución de la sociedad y de la pedagogía en general, que es de la que se está hablando en este sentido. Ahora, me gustaría si hay alguna pregunta que ustedes me la hicieran, si hay algún concepto que ustedes tienen alguna duda y la expongan, porque la idea es, igualmente yo les menciono ideas centrales sobre lo que se está hablando. Y pues si ustedes tienen alguna duda, pues ahí ustedes me la hacen y tratamos de comentar para ver si hay algo en lo que haya que comentar. Y quiero hacerlo, pues entre todos también podemos clarificar algunas ideas también sobre esto. Yo lo que he mencionado son ideas centrales en las que se basa cada una de las épocas y en la presentación pues ahí lo único que tiene que hacer es revisar cada uno de los autores. Si no hay ninguna duda, pues estas serían las ideas centrales en las que se deben basar ustedes. Lean por favor ya la tarea en el ensayo que tienen que hacer sobre el pensamiento pedagógico.
Y como les decía, el ensayo es acerca del pensamiento pedagógico. Prácticamente lo que ustedes tienen que hacer es como hacer un recorrido. Me dice José Jonathan que leyó el archivo del filósofo que mencionó. Revisando ese archivo también, como lo podemos, si lo leyeron los demás, habla un tanto más acerca de la educación y la relación que tiene con ciertos conceptos como ética, libertad, etcétera. Entonces, eh, en cuanto a las ideas que yo presentaba aquí, prácticamente son como las ideas eh, centrales sobre el pensamiento pedagógico, que es donde se van a basar ustedes para, para la realización de la tarea número 1. Ahora bien, si hay alguna idea en otro material que de alguna manera tenga relación con las ideas de que se habla en la evolución del pensamiento pedagógico, si ustedes ven algún filósofo, ustedes tienen que situarlo en la época en que corresponde. Por ejemplo, aquí ya se mencionaron cuáles serían los autores en cada una de las épocas que se han mencionado. Entonces, ustedes tienen que analizar las ideas que el autor plantea y en cuál de las épocas concuerda. Pero como les decía, ustedes se van a basar en el material que en este caso solo tienen la presentación, tienen este archivo se llama, permítame, el pensamiento pedagógico de Philip. Sí, seguro que es este. Este es el otro artículo que mencionaba. Como les decía, pues aquí habla sobre la relación de la pedagogía con otros conceptos. Ahora, ustedes en este caso tienen que eh, definir la idea del autor en este artículo. ¿Cuál es la idea de este filósofo Philip Mayor en el pensamiento pedagógico? Como lo mencionamos en la presentación, ustedes lo que van a hacer es definir cuáles serían las ideas principales de cada uno de los autores en cada una de las épocas en que se ha hablado en esta unidad. Cada uno de estos autores pues ha tenido su concepción de la pedagogía un poco distinta por el hecho de las necesidades de la sociedad en la que vivían. Entonces, por lo mismo, así ha ido evolucionando el concepto de la pedagogía y las funciones de la educación. El pensamiento para la realización de la tarea 3, que sería lo último de mencionar, sería como la tarea trata acerca de elaborar un ensayo sobre el pensamiento pedagógico, pues ustedes van a definir la idea que ustedes pueden formar acerca de lo que es el pensamiento pedagógico. Ahora, a través del tiempo han habido autores específicos que han sido los más representativos de cada una de las épocas. Ustedes van a definir cuál ha sido la evolución del concepto de pensamiento pedagógico a través del tiempo. Van a definir ustedes cómo
cómo entendían los griegos el pensamiento, o cuál era el pensamiento pedagógico de sociedades como la sociedad de Grecia, la sociedad de Egipto, las de India, todas las sociedades que se han mencionado. Ah, luego también van a hacer van a pasar, digamos, por todas las épocas, la Edad Media, la pedagogía, donde se menciona la pedagogía tradicional, la contemporánea. Ustedes van a hacer como una a manera de evolución histórica del concepto de pensamiento pedagógico, es decir, cuál era la concepción de la pedagogía en cada una de estas épocas. ¿Sí? Entonces, ustedes me dicen si hay alguna pregunta en cuanto a la tarea o en cuanto a, a lo que debe contener un ensayo. En cuanto a lo que debe contener un ensayo, pues primero habría que tener claro el concepto del ensayo. En el caso del ensayo, pues una de las características principales es que es como una mezcla tanto del análisis que propiamente se hace, pero también tiene que tener como base como les decía, tiene que tener como base alguna bibliografía en específica, es decir, pues se tienen que retomar conceptos eh, de algunos autores en específico y hacer las diferentes referencias. Entonces ahí ustedes por favor tienen que también darle como fluidez a las ideas que van a escribir en el ensayo. Y prácticamente lo que tienen es que unir las ideas de las que se mencionan o las ideas que se mencionan acerca de la evolución del pensamiento pedagógico. Licenciada, ¿verdad que vamos a tener una tutoría entre semana? Había mencionado. Sí, habría una tutoría primero hay que hacer una sobre el uso de la nueva herramienta de- que vamos a utilizar para las tutorías, que es Teams de Microsoft. Y por favor los que ya pueden ir buscándola para ver cómo funciona y tratar de ver si cómo funciona la aplicación y si se pueden como conectar o abrir o iniciar sesión en esa plataforma si ya ustedes la tienen disponible la cuenta de CIMAP, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver. Sí, de hecho estaba buscándola aquí con la cuenta de CIMAT y me aparece, la voy a descargar. O creo que se puede descargar. Yo como les decía, creo que tendría que ser entre semana y en la noche. Igual no sería mucho tiempo, también puede ser de 8 a 9 de preferencia porque como solo sería para ver si podemos conectarnos con las herramientas y ver y tratar de realizar tal vez algunas pruebas, tal vez con cuanto al sonido, presentación de documentos o videos o algo así para ver también cómo estamos todos con la conexión también y más o menos ver si también puede ser estable o si tiene algún problema. Espérate. Vale. Si no hay preguntas, por favor, si en cuanto a la tarea, pues nada más es realizar un ensayo acerca del pensamiento pedagógico. Yo he tratado nada más de dar alguna idea central sobre las características de cada una de las épocas. Entonces ahí ustedes lo que van a hacer es tratar de realizar como manera de síntesis de la evolución histórica del pensamiento pedagógico. Entonces, si no hay más preguntas sobre eso, la tutoría quedaría hasta acá para que ustedes pues tengan más tiempo para tal vez otras actividades y si hay alguna pregunta ya para la realización de tareas,
pues ustedes me la hacen llegar, pueden hacerla llegar al grupo de WhatsApp o en la plataforma donde más se les facilite a ustedes. Yo siempre voy a estar pendiente. En el grupo de WhatsApp pues es un poco más rápido porque tengo más tiempo para estarlo revisando, y en la plataforma pues yo ahí siempre, de preferencia yo siempre por la noche estoy escribiendo ahí en la plataforma. Entonces, ahí en el grupo de WhatsApp nos ponemos de acuerdo para ver qué día exactamente ponemos para hacer la prueba de esa otra aplicación. Y como les decía, en cuanto a la tarea, si quieren alguna previa revisión acerca del formato, pues ustedes solo me la envían con anticipación y yo ahí solo les hago, si hay alguna corrección se las hago y se las mando para que la puedan subir. Entonces ahí tratemos de estar siempre con las fechas para, tratemos de subirla con tiempo porque a veces siempre se satura. Yo creo que debe ser cuando todos esperamos hasta el último día para subir las tareas, pues a veces se satura y hay problemas. Entonces para evitarnos eso, pues vamos a tratar de subirla con más tiempo. Las notas sobre el foro académico uno, pues voy a tratar de ingresárselas ya en estos días para que ustedes las puedan tener. Entonces, si no hay ninguna pregunta, la tutoría quedaría hasta acá, y no, siempre estamos en contacto en los diferentes medios de contacto, y seguimos siempre en comunicación. Bueno, adiós y muchas gracias por todo.